Estamos en 13, estamos en Eclesias Domingo y estamos celebrando aquí el día del seminario, precisamente con un seminarista. Les saludábamos antes, Miguel Vinagrero. Miguel, bienvenido de nuevo a Eclesias Domingo. Ya. Oye, ¿cómo es un seminario por dentro? Es decir, ¿es un colegio mayor? ¿Es un monasterio? ¿A qué se parece más? Para que los que no tengamos ni idea de cómo es un seminario y qué cosas tiene. Bueno, podrías mezclar un poco el colegio mayor y el monasterio. El colegio mayor en el sentido de que vivimos en régimen pues, de internado, vivimos juntos, pero también salimos, no es como un monasterio que es de clausura, y la parte de monasterio pues, es ese ámbito espiritual, ¿no? O sea, vivimos juntos como una comunidad que crece juntos, que crece junta en la fe, ¿no? Entonces, ¿cómo es el seminario? Pues es un edificio con habitaciones donde dormimos los seminaristas, pues con una capilla donde rezamos, un comedor donde comemos. ¿Cuántos años, como mínimo, hay que pasar en el seminario para ser cura? Pues no sé exactamente lo que pone en el Código de Derecho Canónico. ¿Pero cuántos cursos tienes en el seminario de la diócesis de Getafe? Tenemos la carrera que dura 5 años, el bachillerato de teología. Antes hay que hacer el curso propedéutico, ya van 6, y luego, después del bachillerato de teología, el año de pastoral, ya van 7, hasta recibir la ordenación de diácono. Y después, el tiempo que dure el diaconado, que es entre 6 meses y 2 años. Lo normal en Getafe es que estén durando los diaconados un año y unos meses, y ya después de ese tiempo de diaconado, es la ordenación de presbítero. O sea, el primer año que pasas en el seminario se llama propedéutico, que es algo así como un año preparatorio. Es un año en el que la formación se enfoca mucho en crecer en intimidad con el Señor, crecer en las relaciones humanas, generar cursos, generar grupo, ¿no? con tus compañeros que han entrado contigo y eso, ¿no? O sea, ¿pero se estudia algo? ¿Filosofía, teología? Estudian mucho. Lo que pasa es que no estudian en la universidad. Por lo menos en Getafe tienen muchas asignaturas. Tienen latín, tienen padres de la Iglesia, tienen cultura clásica, tienen liturgia, estudian muchas cosas. Sí. O sea que como mínimo 8 años tienes que pasar en el seminario para ser sacerdote. ¿Por qué hay un periodo de tiempo desde que eres diácono hasta que eres sacerdote? Bueno, el sacramento del orden sacerdotal tiene 3 grados, que es el diácono, el presbítero y el obispo. Y eso la Iglesia lo ha vivido siempre así. Antes de llegar al presbiterado se pasa por el diaconado, que es el primer grado. El diácono es el siervo, ¿no? el que sirve en la Iglesia. Su ámbito propio es el de la caridad y el de la palabra. Y después de esa experiencia que te configura con Cristo siervo, recibes la ordenación presbiteral, que es la configuración con Cristo pastor. Ahora vamos a conocer tu historia, pero me interesa mucho cómo se configura, yo entiendo que esto se hace también en los primeros años, el proceso de discernimiento de las personas que han decidido dar el sí para entrar en el seminario, porque la gente que entra en el seminario aún no sabe si quiere ser cura, ¿no? Bueno, algunos no, algunos sí. Yo, por ejemplo, cuando entré como teniéndolo clarísimo. Digo, yo, si entro aquí es para ser cura. Aunque es verdad que algunos entran como viendo que es el paso que el Señor le pide dar ahora en su vida, pero no como tan claro decir, yo quiero ser cura. Yo sé que el Señor me pide ahora entrar al seminario y seguir discerniendo la voluntad de Dios en mi vida aquí, en este sitio. Porque ¿qué sentido tendría una persona que entre en el seminario y no tenga claro que quiera ser cura? Pues mira, yo es una pregunta que me he hecho muchas veces, porque en mi curso entramos 6 y han salido 2. Ahora somos 4. Entonces digo, jo, y estos 2 que entraron en el seminario conmigo... ¿qué será de ellos, no? ¿Qué será de ellos? Los 2 tienen sus novias, tienen sus carreras ya terminadas y están entrando en el mundo laboral, pero digo, Señor, ¿por qué estos entraron conmigo en el seminario? Y pues la respuesta que he obtenido, ¿no? También un poco en diálogo con el resto, oye, ¿qué pensáis de esto? Pues es que el Señor quería enseñarles algo a través del seminario. Y algo descubrieron seguro. Algo descubrieron seguro. Bueno, Miguel es uno de los 1066 sacerdotes que hay en nuestro país, un número que ha crecido con respecto al año pasado, pero vamos a ver qué nos dicen
los últimos datos actualizados de seminaristas en España, Inma? Pues estos datos, Álvaro, nos indica que España actualmente cuenta con 1.066 seminaristas, 30 más que el año pasado. Esto refleja de cierta manera la recuperación de las vocaciones. La mayoría son jóvenes entre 25 y 30 años, a los que se suman otros 110 seminaristas internacionales. Cabe destacar, Álvaro, que 1 de cada 5 pertenece al camino neocatecumenal, mientras que la mayoría estudia en seminarios diocesanos. Estos datos son muy valorados de manera muy positiva y también significan pues un signo de esperanza. Además, Álvaro, un dato también muy interesante es que están disminuyendo el número de abandonos. El discernimiento se está haciendo en estas etapas primeras, se está haciendo pronto y por lo tanto consideramos que se está haciendo mejor. Es decir, que quien entra en el seminario no entra a probar, a ver qué pasa, sin más, sino que previamente ha tenido un recorrido acompañado, ha hecho un discernimiento previo, ese discernimiento se afianza y se fortalece en esas etapas iniciales del seminario y eso hace pues, que a lo largo de los años restantes del seminario pues, la decisión vocacional esté como más consolidada, como más madura. Miguel, en tu caso, en esos primeros años en el seminario, aunque tú has dicho que lo tenías claro, ¿te entraron dudas? No, de querer ser sacerdote, no. O sea, de que el Señor me llame a ser sacerdote... ¿De querer abandonar el seminario? No, nunca he dudado de que el Señor quiera que yo sea sacerdote, siempre lo he tenido claro. Nombrabas dos momentos cuando te preguntaba por tu vocación, uno el 4 de noviembre de 2018. Eso es hace ya muchos años, casi 10. ¿Qué pasó? Pues el día anterior, el 3 de noviembre, ordenaron sacerdote a un amigo mío, Eduardo, y es verdad que en la ordenación hubo un primer movimiento interno de aquí está pasando algo y no sé muy bien qué es lo que está pasando, y al día siguiente, en la primera misa que celebró, pues justo al principio de la misa, ¿no? En la procesión de entrada, cuando todos los sacerdotes que venían con él a acompañar en este momento tan importante, pues la primera misa, la ordenación y la primera misa de un sacerdote es un evento festivo, ¿no? Pues en ese momento, ¿no? Justo al inicio de la misa, cuando todos se dirigían al altar, ahí fue cuando, con una claridad meridiana, sentí en el corazón, dentro, que el Señor me decía, Miguel, esto es lo que quiero para ti, quiero que seas sacerdote. ¿Y ese Miguel del 3 de noviembre de 2018, también el del 4 de noviembre de 2018, quién era, cómo era? Es decir, tú estudiabas musicología, Eso es. estudias una carrera, vivías con tu familia... Yo pues tenía 19 años, llevaba 3 años con mi novia y estaba estudiando musicología. Vivía en casa con mis padres, como cualquier chaval universitario. Bueno, ahora hay quien no, pero bueno. Hay quien no, que están los colegios mayores y todo. Pero bueno, que sí. Y estudiaba música, mi intención era ser profesor de música, ¿no? Y nada, yo quería casarme con esta chica y quería ser profe y una vida pues como normal, canónica, ¿no? Lo que ya lo tenías montado. Claro, sí, yo tenía mi plan ya hecho y todo. De hecho, la llamada viene casi como un tsunami, como una tormenta muy grande que me desestabiliza un montón, porque yo ya me había construido toda mi castillo, ¿no? Me voy a casar con esta chica, vamos a tener estos hijos, vamos a vivir aquí, van a ir a este cole los niños, no sé qué tal, y en medio de todo ese plan que yo ya me había montado, pues llega el Señor y me dice, muy bien, Miguel, tu plan está genial, pero yo quiero otra cosa para ti, ¿no? Y entonces... ¿Tu vida espiritual en ese momento? Es decir, no es que te cayeras del caballo, tú eres de una familia católica, ibas a misa, tenías cierta vida espiritual, lo religioso no te era ajeno. Nada. Yo de toda la vida, mis padres católicos de toda la vida, mis abuelos también. Yo la fe la he recibido en casa desde pequeño, ¿no? Y entonces yo he estado siempre en la iglesia, vinculado a las cosas de la iglesia. Yo participaba en ese momento del movimiento de Schoenstatt, movimiento apostólico, con un notado carácter mariano, y estaba muy comprometido con el movimiento, ¿no? Y entonces
O sea, yo no fue como una gran conversión o como una caída del caballo, como dices tú, ¿no? San Pablo de repente, sino que yo vivía en la iglesia. Es verdad que a lo mejor faltaba esa pregunta de Dios, ¿tú qué quieres de mí? Que es importante, ¿no? En el discernimiento de la vocación. Aunque yo estaba muy vinculado con la iglesia, es verdad que esa parte interior de preguntarle al Señor qué es lo que quiere de mí no la tenía. Yo había montado ya mi plan por mi cuenta. Y a partir de ahí, Miguel, se abre un proceso largo hasta que entras en el seminario en el que tú tienes que hacer determinadas preguntas a ti mismo, al Señor, y también tienes que afrontar conversaciones incómodas. Por ejemplo, ¿cómo se le dice a tu novia que te quieres meter a cura? Bueno, eso fue gracioso, evidentemente no fue gracioso, fue doloroso, pero en la misma tarde del 4 yo quedé con ella. Por la tarde estaba yo sentado en un banco llorando un montón. Fue esa semana de muchas lágrimas y ese año siguiente también de muchas lágrimas. Oye, ya estoy aquí, vale, genial, llego, no sé qué, tal. Yo llorando, ella se sienta a mi lado y me dice, sin que yo dijese nada, no hizo falta, ella algo vería, que se sienta a mi lado y me pregunta, Miguel, ¿tú quieres ser cura, verdad? Y yo, bueno, lo estoy pensando, puede ser, no lo sé. Entonces la conversación fue el mismo día y ese mismo día tomamos también la decisión de tomar cierta distancia, para que yo estuviese solo y pudiese tomar una decisión que no estuviese condicionada. Entonces, la conversación no fue fácil y el tiempo después tampoco. ¿Y tus padres cómo encajaron esa noticia? No sé si la contaste rápido. Mis padres vieron enseguida que algo me pasaba, porque, como ya te he dicho, fue un proceso difícil para mí y entonces digo, uy, este niño está raro, le pasa algo. Pero es verdad que cuando se lo dije, lo recibieron con muchísima ilusión. O sea, yo he tenido esa gracia que tristemente no todos la tienen, ¿no? Que cuando transmiten la vocación en casa, que los padres les acompañen. Pues yo, gracias a Dios, desde el minuto cero, mis padres lo han recibido con mucha alegría, mis hermanos también, mis abuelos, mi familia, mi entorno, todo el mundo lo ha recibido con mucha alegría. Pasa un tiempo hasta que decides entrar en el seminario. ¿Qué es lo que pasa en tu vida o qué preguntas te haces, qué procesos empiezas a llevar? No sé si empiezas a llamar a tu amigo que se acaba de ordenar, oye, que me está pasando esto, que no sé qué hacer. Bueno, fue un tiempo de mucha confrontación con la pregunta, ¿no? De decir, oye, yo quiero ser cura, o sea, esto es verdad o es algo que me estoy inventando yo. También fue muy necesario en ese tiempo el acompañamiento, no hacerlo solo. Lo hablaba mucho con el sacerdote que me acompañaba en ese momento y me ayudó mucho, ¿no? El no estar solo. Y luego me ayudó la vida interior, ¿no? La oración, ponerte delante del sagrario y con la pregunta, yo quiero ser cura, la pregunta también de por qué a mí, ¿no? Esa pregunta estaba un montón. Yo me acuerdo, allí en la misa había mucha gente, ¿por qué me tuvo que llamar a mí, ¿no? Entonces fue un proceso pues, de mucha oración, de vida interior, de acompañamiento, de conversación, de vida dentro de la iglesia también, o sea, no separarse, ¿sabes? Como el león se come al ñu que se separa de la manada, pues esto igual, ¿no? O sea, seguir en la iglesia y ver que dentro de la iglesia que esta vocación es verdadera. Y luego fue un proceso también de abandonar todo ese plan que te contaba antes, porque en el aprender a decirle que sí al Señor, tenía también que aprender a decir que no al plan que yo me había montado. Entonces por eso fue un tiempo tan largo, porque estaba muy aferrado al castillo que yo me había construido. ¿Cómo fue la primera noche que pasas en el seminario? Ese día en el que de repente te dejan tus padres, coges la bolsa, te dicen cuál va a ser tu habitación y empiezas ya a conocer a gente y pasas tu primera noche. ¿Cómo recuerdas esas primeras 24 horas en el seminario? Mira, eso es gracioso porque
A mí no me gusta nada el puré de verduras, es una cosa que llevo fatal. Y la primera noche en el seminario nos sentamos a cenar y de repente, ¡pum!, puré de verduras. Y yo, no puede ser, más allá de la anécdota esta, que es una chorrada, fue un día muy bonito, fue un día muy bonito. El primer día en el seminario, todos los años, mola un montón, porque viene la familia, celebramos la misa juntos, la preside don Ginés, nuestro obispo, y luego compartimos, después de la misa, pues la cena. Es verdad que ese día, ahora que lo pienso, como todavía había COVID, no pudimos celebrarlo de esa manera, entonces los padres nos acompañaron en la misa, pero no se pudieron quedar a cenar porque es mucha gente. Piensa que si somos 37 seminaristas y cada uno trae a sus padres, pues ya no estamos montando en 100 personas, porque vienen amigos también, vienen tal. Entonces ese primer día no se quedan los padres, nos cenamos el puré y es verdad, conocer gente, no tanto porque a todos en el seminario ya les conocía, porque los sábados tenemos el introductorio, que es para los chicos que están discerniendo la vocación, pues vienen al seminario el sábado por la mañana, tienen su formación y luego comen con nosotros, celebran la misa con nosotros y después jugamos al fútbol, lo que sea. Entonces yo a todos los seminaristas ya les conocía. Además, la semana antes de entrar al seminario siempre se hacen ejercicios espirituales y la semana antes de los ejercicios espirituales se hace una convivencia de, como mínimo, los que van a entrar y luego los seminaristas que quieran acompañar, ¿no? Entonces, conocernos ya nos conocíamos y entonces yo llegaba a casa. O sea, es verdad que estaba cómodo. Para que la gente se haga una composición mental, el hecho de entrar en el seminario, ¿qué es lo que haces para que te permitan ser cura? Es decir, ¿tú qué estudias? ¿En qué te formas? ¿Qué te capacita a ti para ser sacerdote? Sí, los estudios son de teología. Estudiamos, cada seminario en España lo tiene gestionado a su manera, ¿no? Nosotros en el seminario de Getafe, también el de Madrid y el de Alcalá, que son las 3 diócesis que forman la provincia eclesiástica de Madrid, estudiamos en la Universidad San Dámaso el bachillerato de teología. Eso es lo mínimo para... Y esos son 5 años. Esos son 5 años, sí. Que se compone de 2 años de filosofía y 3 años de teología. Aunque es verdad que en los 2 primeros años de filosofía hay alguna asignatura suelta que sí que son propiamente de teología. Pero el grueso es de filosofía y luego los 3 años siguientes de teología. Y al acabar el bachillerato está la posibilidad de especializarse en algún ámbito de la teología, ¿no? Pues teología litúrgica, teología dogmática, derecho canónico, teología bíblica, pero eso ya es el sexto año. El sexto año, claro. Los 5 años del bachillerato de teología es lo mínimo para ser ordenado sacerdote. Y tú en este proceso estás en cuarto, es decir, tú ya has hecho tus 2 años de filosofía y estás en el segundo año de teología. Eso es. ¿Sabes ya en qué te quieres especializar, aunque te quede un año? Mira, a mí me gusta mucho la liturgia y me gusta mucho también dogmática. Es algo que me llama la atención. ¿Qué significa la liturgia dogmática? No, o sea, son 2 ámbitos diferentes de la teología. La liturgia es la dogmática es la fe y la liturgia es la celebración de esa fe. Lo que creemos es la dogmática, ¿no? Pues, sí, el credo, lo que creemos y la liturgia es cómo celebramos esto que creemos, ¿no? O sea, los ritos, ¿no? Un poquito la... Sí. La puesta en escena. Sí, en la Iglesia conocemos una frase que dice lex orandi, lex credendi, ¿no? Lo que creemos lo celebramos, va unido. Entonces son 2 ámbitos que me llaman mucho la atención. Si tengo que decirte ahora mismo, si me dices mañana te tienes que matricular, yo creo que cogería liturgia. ¿Y en todo esto dónde queda la musicología? Bueno, pues no queda fuera, porque es verdad que en el seminario hay mucha música. Para empezar, en la liturgia. En misa, por las mañanas, siempre cantamos. Luego, por la tarde, siempre tenemos una hora de exposición al Santísimo, pues cuando se expone el Santísimo, pues el canto de exposición, el canto de reserva. Luego, las vísperas también cantamos mucho. O sea que en la liturgia hay mucha música. Y esa un poco la medio coordinamos los que sabemos algo de música dentro del seminario. Somos varios con cierto talento, cierto don para la música y estamos un poco al cargo de la música y la liturgia. Y luego
En el seminario, cada vez que hay algún evento festivo, llámalo como quieras, Ya sacan la guitarra, ya ¿no? sacamos la guitarra y nos ponemos a cantar. El otro día, por ejemplo, todos los meses hay una cosa en la diócesis que es la oración con el obispo. Y este año, como es el día del seminario, está en marzo, la OCEO, esta oración con el obispo, ha sido en el seminario. Entonces siempre hay una oración y después cenar juntos. Y en ese rato de cena los seminaristas montamos un concierto y fue muy bonito, fue muy bonito. No sé si notáis desde dentro del seminario, o tú lo has notado en los 5 años que llevas ya en el seminario, ese boom de la espiritualidad del que tanto se habla. O sea, sí, Porque en el seminario tenéis acceso a prensa, veis la tele, Sí, o sea, sí, no estáis encerrados en... No, yo tengo mi móvil y leo el periódico y veo las noticias y... ¿Y eso en el seminario se nota la gente que entra, que, no sé, que de repente hay un boom de gente que a través de experiencias que ha tenido, pues en un retiro o a través de movimientos como puede ser Hakuna o alguno de estos, que veis más gente dentro que fuera? O sea, es verdad que en el seminario hay varios que participan del carisma de Hakuna. Alguno también ha entrado que ha conocido la fe a través de retiros así como más de impacto, como EFETA, pero no sabría decirte si eso ha aumentado el número o las cifras del seminario. Sí que es un tema que se habla, se comenta. En la facultad se habla mucho, ¿no? Este giro católico. En la asignatura de Trinidad, por ejemplo, el profesor nos mandó una antología de artículos de prensa que hablaban de de giro católico y no sé si tenía... La primera vez que nos mandó esta antología tenía a lo mejor 60 artículos de prensa y la semana siguiente llegó a clase diciendo, bueno, que sepáis que ha aumentado a 80, o sea, es una cosa que se comenta, ¿no? Sí, despertar como de lo espiritual, se habla... Y entonces, y con esto ya terminamos, con tu experiencia, con lo vivido, con lo que tú has sentido, una persona que ahora mismo no sepa si Dios le está pidiendo esto, o... Porque Dios, ¿cómo te pide que seas cura? ¿Tú escuchas un sueño como San José que le hablaba a Jesús, que le hablaba a Dios, o hay señales que tú tienes que interpretar? Yo le preguntaba el otro día a los chavales de catequesis si alguno tiene el WhatsApp de Dios para hablar con él. No, bueno, Dios no habla a través del móvil, ¿no? Dios habla en lo interior del corazón, ¿no? Entonces, a un chico que está ahí, pues yo lo primero que le diría es vida interior, oración, ponerse delante del sagrario. Hay una obra de teatro muy bonita que se llama El Divino Impaciente, que es la historia de San Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier, y en el momento en el que Francisco se va a la misión y ya no va a volver a ver a Ignacio nunca, Ignacio le dice, Javier, la vida interior importa más que los actos externos, ¿no? ¿No? O sea, como no tengas miedo a mezclar la oración con el trabajo. Pues vida interior, oración, relación. Yo me acuerdo cuando empecé este proceso, el sacerdote que me acompañaba, mi director espiritual, me decía, tienes que hacerte el mejor amigo de Jesús, hablar mucho con él y no tener miedo y confiar que lo que el Señor te va a poner delante es lo mejor para ti, ¿no? A este chaval le diría vida interior, reza y lo que te decía antes, vida eclesial, o sea, dentro de la iglesia, ¿no? Que el sacerdocio no es para ti, es para servir a tus hermanos, ¿no? Entonces, porque es verdad que a lo mejor alguno ha llamado alguna vez a la puerta como un francotirador, a la puerta del seminario como un francotirador y es como, no, el sacerdocio es para la iglesia, ¿no? Entonces, a ese chaval, métete en la parroquia o métete en el movimiento donde estés, comprométete, sirve a la iglesia, ¿no? Que es ahí donde, si el Señor te está llamando a ser sacerdote, donde vas a serlo, ¿no? Entonces, vida interior, vida de iglesia y, no sé, que se aferre a los santos también, que ayudan mucho los santos. Y si no, pues que te vayan al seminario y que te pregunten. Eso es. Miguel, muchísimas gracias por contarnos aquí tu historia, tu testimonio y celebrar con nosotros el Día del Seminario aquí en Eclesia es Domingo, en 13. Muchas gracias, Álvaro.